Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El perdón se pide sin justificación y se da sin condición. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a Vida con Propósito para volver a vivir. Les saluda Lizeth León y hoy continuamos con la serie titulada Debe haber amor para la amistad. En el programa anterior compartimos la primera parte del segundo tema de esta serie, ¿cómo hago para perdonar cuando no siento hacerlo? Para responder a ese interrogante, como siempre, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de Asambleas de Dios. Pastor, buenos días. Muy buenos días, Liz, y estimados amigos de Vidas con Propósito. Qué alegría poder acompañarles nuevamente en nuestro programa. Pastor Ángelo, ¿las personas sienten perdonar? Liz, como lo hablamos en el programa anterior, la gran mayoría de personas, ya sean cristianas o no, no sienten o no sentimos perdonar. Aunque sabemos que debemos hacerlo, al no sentirlo, pues entonces empiezan a embargarnos emociones, sentimientos que nos obligan a permanecer en ese estado de resentimiento a causa de una herida del pasado. Esto hace que brote en nosotros un terrible problema que puede apagar la llama de la alegría y hundirnos en la más densa oscuridad. Esto es el pecado de la amargura. La Biblia dice en Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Bueno, pastor, en la primera parte de este tema usted compartió un primer principio para no ser esclavo de la amargura y otorgar el perdón así no se sienta hacerlo. Ese se llamaba Entienda qué es el perdón. Y es tema tal vez muy citado, pero no muy entendido. ¿Por qué es tan importante entender lo que es el perdón? Porque, Liz, es el principal o el único antídoto contra la amargura y aunque muchos lo saben, muy pocos se atreven a perdonar. Algunos, aunque han tratado, no han sido capaces. A otros me parece escucharles decir, es que no siento hacerlo. Y bueno, por nuestra naturaleza pecaminosa, yo podría asegurar que usted nunca va a sentir perdonar. El perdón es una decisión y a partir de esa decisión es que Dios vendrá en nuestra ayuda y podremos entonces iniciar una sanidad de nuestras emociones heridas y ser libres de la esclavitud de la amargura. Perdonar nada tiene que ver con olvidar o negar lo que nos hicieron, sino ser lo suficientemente compasivos como para pasar por alto las ofensas y no tenerlas más en cuenta. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Bueno, luego de entender lo que en realidad es el perdón, entonces, ¿cómo más podremos ser libres de la amargura? El segundo principio para ser libre de la amargura y para perdonar por encima de nuestras emociones es el siguiente: acepte lo que pasó. Quiero repetirlo, acepte lo que pasó. Génesis 45:5 nos da un ejemplo vivo de este principio, dice así: pero ahora, está hablando José, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, dice, pero ahora, por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Todos pues hemos leído la historia de José, o al menos hemos visto la película en Semana Santa. Cuando yo leo este versículo yo me pregunto, ¿en qué momento José entendió el propósito de Dios? ¿Sería que él lo entendió cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo? ¿O cuando la esposa de Potifar lo acusó de acoso sexual? ¿O cuando estuvo prisionero en la cárcel? Yo realmente dudo mucho que lo haya entendido en esas circunstancias. Y por nuestra salud física, mental y espiritual es necesario que entendamos que Dios no causa el mal, pero sí lo utiliza, sí lo usa. Dios podría evitarnos que otros nos ofendieran,
Pero si no lo hace es porque Él va a sacar algo mejor de ello. Si nosotros nos rehusamos a aceptar esto, pues nos volveremos cada vez más personas amargadas y personas resentidas con los demás. Recuerde que no existe la máquina para devolver el tiempo. Lo que ya pasó, pues pasó. Ya no hay marcha atrás. Así que acéptelo, no siga diciendo, ay, ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué fue tan cruel conmigo? ¿Por qué no le importó lo que yo sentía? ¿Por qué fue tan perverso? ¿Por qué me traicionó de esa manera? ¿Por qué me dañó la reputación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted persiste preguntándose a sí mismo por qué pasó lo que pasó, entonces usted se hará aún más daño. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor, ¿qué puede hacer alguien para aceptar lo que sucedió? Bueno, Liz, más bien le diré lo que no debe hacer. Número 1, no reprima su dolor. No actúe como si nada hubiese pasado. No niegue la realidad de la situación. Más bien, háblela. Exteriorice eso que hay allá en su corazón. Cuénteselo a Dios. Y permita que Dios entonces escuche de sus labios lo que ha pasado. Derrame su llanto delante de Dios. Háblele con franqueza al Señor. Dígale lo malo, lo feo y lo horrible que se siente. Cuando usted habla con Dios, Él entonces lo libera. Si usted se queda callado, usted entonces seguirá prisionero y se causará más daño. Eso en cuanto a lo que no debe hacer, no reprima su dolor. Lo segundo que no debe hacer es no se resigne. Algunas personas, Liz, abrazan entonces su dolor. Dejan caer sus brazos y su lema en la vida pareciera que fuera, nunca voy a ser feliz. Unos nacen con estrella y yo nací estrellado. Yo llegué tarde a las reservaciones de la felicidad. Esos son sentimientos de resignación. Debido a su dolor, entonces las personas piensan, voy a encerrarme, voy a construir una muralla a mi alrededor, voy a volverme un puercoespín con agujas espinosas. Esas personas dicen, bueno, en el caso de las mujeres dicen, nunca voy a permitir que otro hombre se me vuelva a acercar, cuando han fracasado en su vida sentimental, en su vida emocional. O los hombres dicen, jamás permitiré que otra mujer entre a mi corazón. Esa es una muy mala decisión. La resignación es cambiar vida por existencia. Usted no tiene por qué renunciar a seguir viviendo. Dios tiene planeado algo mejor que lo que ya usted ha pasado. Pero para que usted lo pueda ver, necesitará aceptar que pasó. Así que no se resigne. Y lo tercero, entonces lo primero lo recuerdo, no reprima su dolor. Lo segundo, no se resigne. Y lo tercero es, no se resienta. Pues el resentimiento no funciona, solo lo va a herir más. El resentimiento, por favor entienda que no hiere a otras personas, no hiere a Dios, el resentimiento solo lo hiere a usted. De hecho, solo hace que el problema se ponga peor, va a prolongar su dolor. Todos los que me escuchan y también yo mismo, hemos sido heridos por otras personas en el pasado. Cada quien carga con sus propias heridas, yo cargo con las mías, usted carga con las suyas. Pero permítame decirle algo, estimado oyente. Esa persona no puede herirlo más a menos que usted decida permitir que lo siga hiriendo, recordando en su mente una y otra vez lo que pasó. Así que no haga eso, acepte lo que pasó y deje ir a esa persona. Todo prisionero pues necesita un guardián. En últimas, si usted no acepta lo que pasó, usted será prisionero de su prisionero para siempre. Así que no lo haga, déjelo ir por su propio bien. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tener una herida emocional es como tener un cáncer. Poco a poco carcome todo a su paso. No perdonar es como beber un veneno esperando que otro muera. Usted se convertirá en una persona mala, desquiciada y apática. Pastor, ¿qué nos puede decir entonces con respecto a José aplicándolo a nuestra vida? Lo que podría decir es lo siguiente, a Dios nada se le escapa de nuestras vidas. Él lo presupuestó todo, incluyendo los imprevistos. Así que si usted quiere cumplir con el propósito de Dios para su vida, deje atrás lo que tenga que dejar y enfóquese en lo que está por venir, enfóquese en lo que viene, en lo que está delante suyo. José pudo entender que lo trágico
lo malo y lo perverso que fraguaron sus hermanos contra él, Dios lo usó, Dios se encargó de utilizar todo eso para salvarle la vida a sus propios hermanos y también para ponerlo a él en eminencia. Así que no se pierda las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted solo por el hecho de no querer aceptar lo que ya pasó. Yo quizás lo veo a usted como una persona que triunfa, que podrá ayudar a otros a salir de la amargura. Usted quizás va a ser el modelo a seguir en cuanto a levantarse a pesar de las caídas. Usted tendrá una salud emocional tal que podrá hacer cirugías a corazón abierto a otros si usted decide aceptar lo que pasó. ¿Cómo perdonar cuando no siento hacerlo? Hasta ahora hemos visto dos principios. El primero es entienda qué es el perdón y el número 2 es acepte lo que pasó. ¿Cuál es el tercer principio? El tercer principio es mire al ofensor con los ojos de Dios. Mire a su ofensor con los ojos de Dios. Quiero leer una historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Está hablando el que va a ser rey David, le está hablando al rey Saúl. Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Y quisiera preguntarle a usted, estimado oyente, ¿cómo reaccionaría si ve a quien le acusó falsamente de infidelidad entrar a una residencia, a un motel con una persona que obviamente no es el cónyuge de él o de ella? Algo similar le pasó a David. El caso es que el enemigo de David, que era el rey Saúl, procuraba matarlo y en 2 oportunidades David pudo haber hecho justicia por su propia mano. O sea, Dios propició escenarios en los cuales Saúl quedó a la merced de David. Para quienes no conocen la historia, entonces David fue perseguido a muerte por el rey Saúl y en un par de esas persecuciones, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, el rey quedó pues ahí, como decimos, en bandeja de plata para que David lo pudiera matar. El perseguidor en manos del perseguido. Todos los compañeros de David, todos sus hombres, le instigaban que lo matara, pero David se rehusó a tomar venganza. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no acabó de una vez por todas con el causante de su infortunio, de su desgracia? ¿Por qué tuvo compasión del que procuraba su propia muerte? La respuesta es sencilla. David vio siempre a Saúl tal como Dios lo veía. Dios, como veía a Saúl, lo veía como su propio ungido, el ungido del Señor. Pastor, entonces, ¿cuál podríamos decir que es la principal razón por la que nos rehusamos a perdonar? Más allá de cualquier otra razón, Liz, lo que nos impide perdonar de corazón a los demás es porque todavía los estamos viendo con nuestros ojos naturales. Nosotros creemos que ellos nunca van a cambiar y por consiguiente pues no merecen nuestro perdón. Esta tendencia hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa y es lógico, o sea, los ojos que miran a través del papel celofán verde, pues lo van a ver todo verde. Los ojos dominados por el pecado solo van a ver el pecado en los demás. Esa es la razón por la cual Dios ve diferente a nosotros. Dios, digamos que Dios tiene el papel celofán transparente. Él ve todo con claridad, sin distorsiones y claro, Él conoce el futuro, Él ve cuándo las personas van a cambiar, Él conoce de antemano lo que las personas van a hacer y por eso pues los ojos de Dios observan muy diferente a como observamos nosotros. Bueno, entonces la pregunta de algún oyente puede ser, ¿qué hay que hacer para ver como Dios ve? Y vamos a compartirles 3 puntos. El primero es, vea más allá de la apariencia. Sí, en este punto lo que queremos mostrar, Liz, es que el Señor, por ejemplo, le dijo a Samuel lo siguiente, la gente se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Es un versículo archiconocido que está en 1 de Samuel 16:7. Desde luego que usted no conoce el corazón de su ofensor, pero Dios sí. Si usted le pide al Señor que le ayude a ver más allá de la apariencia, posiblemente usted va a descubrir que su ofensor está arrepentido por el daño que le causó. O quizás no fue la intención de su ofensor herirle. O a lo mejor ese día su ofensor estaba indispuesto por algo que le pasó y por eso reaccionó de esa manera. Si usted se centra en ver lo que hasta ahora ha visto, pues usted no tendrá ninguna motivación para perdonar.
Muy bien, entonces además de ver más allá de la apariencia, también debemos ver sin prejuicios. En este punto, Liz, lo que queremos resaltar es que, el Señor les dijo a Juan y a Jacobo, cuando pidieron a Jesús hacer descender fuego del cielo en contra de los samaritanos que lo rechazaron, el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Imagínense, apóstoles de Cristo Jesús comisionados para dar un buen mensaje y están hablando de hacer descender fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Todo porque ellos tenían prejuicios contra los samaritanos. Cuando una persona, Liz, nos hace daño, entonces nosotros nos llenamos de prejuicios contra esa persona. Los estigmatizamos en nuestra mente y pensamos que todo lo que ellos hacen está mal. No creemos que sus motivaciones sean sinceras, que sean sanas, les juzgamos antes de tiempo en nuestra mente, no les volvemos a dar nuevas oportunidades. ¿Se imaginan que Dios hiciera eso con nosotros? Sería terrible. Dios es alguien que no tiene prejuicios y si nosotros queremos empezar a ver como Él ve, entonces tenemos que dejar de ver a las personas sin prejuicios. Entonces ver más allá de la apariencia, ver sin prejuicios y como tercero, ver lo que pueden llegar a ser. Sí, el Señor le dijo a Ananías, el que va a acercarse al apóstol Pablo, refiriéndose precisamente a Pablo cuando se convierte: instrumento escogido me es este. Ananías pues tenía serias razones para no aceptar a Pablo como un nuevo seguidor de Jesucristo por todos los antecedentes que Pablo tenía. Pablo había sido perseguidor de la iglesia, había maltratado a muchos hermanos, había participado en el homicidio de Esteban. Y ahora el Señor le dice a Ananías: instrumento escogido me es este. Así que usted nunca ponga en duda lo que el Señor puede llegar a hacer con una persona. Quizás su pareja no sea lo que usted espera en el momento, pero puede llegar a serlo. Quizás su hijo no sea lo que usted tanto anhela, pero podría llegar a serlo. De pronto esa persona que tanto le hirió, por ahora no da muestras de cambio, pero Dios es todopoderoso y podría cambiar a esa persona y hacer grandes cosas a través de ella. Así que vea lo que las personas pueden llegar a hacer. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor, ¿hay alguna historia que nos ilustre la importancia del perdón, así nos sintamos hacerlo? Bueno, quisiera compartir una historia que comentó el hermano Pablo en su mensaje, un mensaje a la conciencia, que se titula Unidos al fin. Dice así: las puertas de la sala de emergencia se abrieron de par en par. Una camilla conducida por enfermeros pasó rápidamente. Traían a un hombre de 65 años de edad, víctima de un ataque cardíaco. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero el hombre murió. 30 minutos más tarde, otro hombre de 63 años de edad entró al hospital, víctima también de un ataque cardíaco, y este también murió. Lo llevaron entonces a la morgue y los pusieron uno junto al otro. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran Ron y Peter Surveil, hermanos que vivían en la misma ciudad, París, hermanos que habían estado enemistados durante 40 años. Y ahora a la fuerza estaban juntos, pero muertos los dos. Este es un caso patético. Estos hermanos se enemistaron por motivos personales. No se habían hablado por 40 años, aunque vivían en la misma ciudad. Ahora estaban juntos en la morgue, hombro a hombro, pero ya muy tarde para cualquier reconciliación. Cuando tuvieron tiempo de hacer la paz, no lo hicieron, y aunque ahora estaban juntos, estaban separados para siempre. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar nosotros para reconciliarnos con nuestro hermano o nuestra hermana, con nuestro esposo o nuestra esposa, o con cualquiera con quien estamos enemistados? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O esperaremos hasta el día de la muerte cuando la puerta se haya cerrado para siempre? La obstinación es uno de los pecados más absurdos del ser humano. Nos herimos a nosotros mismos, arruinamos nuestra propia vida, destruimos nuestro propio ser y todo por el orgullo que no nos deja decir perdóname. Lo triste de esta obstinación es que el que sufre es el que no perdona. El que no perdona lleva una vida solitaria. El que no perdona no conoce la paz. El que no perdona solo conoce amargura.
El que no perdona no puede ni perdonarse a sí mismo. Y lo peor de todo es que el que no perdona no puede hallar el perdón de Dios. La oración más conocida de todos, el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es como decir: perdóname, Señor, de la misma manera en que yo perdono. Y si nosotros en obstinación no perdonamos, no podemos obtener el perdón de Dios. Cristo nos mostró el camino al reconciliarnos con Dios. Perdonemos nosotros para vivir en paz y para disfrutar del perdón de Dios. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor, entonces, ¿cómo podríamos concluir el tema del día de hoy? Yo les quiero decir que la última, quizás, razón por la cual usted debe estar abierto para el perdón es la que se encuentra en Mateo 5:7. Dice así, es una bienaventuranza. Dichosos los compasivos, dijo el Señor Jesucristo. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Liz y estimados oyentes, cada día de nuestra vida nosotros necesitaremos del perdón de Dios. Cada momento de nuestro día necesitaremos que Dios nos trate con compasión. Perdonar a otros es hacer abonos por adelantado para que cuando nosotros seamos los que fallemos, entonces Dios y los demás también nos perdonen. O sea, en definitiva, ser compasivos con otros es ser compasivos con nosotros mismos, porque Dios ha prometido tener compasión solo de aquellos que también tienen compasión con los demás. Así que levantémonos por encima de nuestros sentimientos, no dejemos que nuestras emociones nos dominen y estemos dispuestos a perdonar, aún así nos sintamos hacerlo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito continuamos con la serie Falsos Profetas y Falsos Maestros y se compartirá el segundo tema, al que hemos llamado ¿Por qué es tan nocivo el Evangelio de la Prosperidad? Se compartirá, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en la carrera séptima número 450 y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor, compártanos como una breve introducción de este tema. Bueno, ¿por qué es tan nocivo el Evangelio de la Prosperidad? Digamos que en la actualidad, desde años atrás se ha venido introduciendo a las iglesias cristianas un evangelio diferente al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese evangelio? Pues lo hemos denominado o se conoce como el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad. ¿Qué es lo que enseña esta clase de evangelio? Ellos enseñan, los exponentes de este evangelio enseñan que Jesús vino para que nosotros tengamos dinero, para que prosperemos, para que nos vaya bien en todo. A eso ellos le llaman vida en abundancia. Que Jesús vino para que ninguno padezca enfermedad, que Jesús vino para que nosotros no pasemos por quebrantos de salud, que Jesús vino para que absolutamente todo nos salga bien. Básicamente eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Es un falso evangelio que llevará a muchos a la perdición, porque muchos aceptan supuestamente eso como verdad, eso como evangelio. Nunca se arrepienten de su maldad, nunca se arrepienten de su pecado. Ven en Jesús o ven en ese Jesús que le están presentando a alguien que es como el siervo de ellos, que está dispuesto a darles todo cuanto piden, que está dispuesto a solucionarle todos sus problemas, pero realmente nunca se han arrepentido delante de Dios, realmente nunca se han apartado de su pecado, tienen una vida religiosa, una vida costumbrista, y abrazan todas esas mentiras, todas esas herejías acerca de la palabra de Dios, y las abrazan como ciertas, y al final es que se darán cuenta que han estado engañados. Por eso es tan nocivo el Evangelio de la Prosperidad, porque lejos de llevar a las personas a vida eterna, está llevando a las personas a condenación eterna. ¿A qué vino Jesús? Jesús, sí, claro, Él es el sanador cuando Él quiere hacerlo. Jesús puede bendecir mi negocio, sí, lo puede hacer, efectivamente lo puede hacer, pero ese no es el Evangelio, no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida santa, justa,
para que por su muerte, por su sacrificio, los que creamos en Él recibamos vida eterna. No vino para arreglar el negocio, no vino para que todo me salga bien. Él vino fue para darme vida eterna. Así lo enseña el Evangelio que está registrado ahí en las páginas de las Escrituras, y es lo que los predicadores debemos enseñar. Jesús no vino para que usted tenga carro, casa y beca. Jesús vino para que usted tenga vida eterna si se arrepiente de su maldad, si abandona su pecado. Ese es el Evangelio que presenta las Sagradas Escrituras. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o también en la cuenta de Facebook de Vidas con Propósito. Al igual recuerde que estos programas también los estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube, así que usted puede encontrarlo buscando Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos temas de los que hemos compartido y pues también pasarlos o compartirlos con sus familiares o amigos. Esa también es otra manera buena de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Les agradecemos por escucharnos y les deseamos que tengan un muy feliz día.